Amanecieron bien, ¿verdad? Sí se les nota. Luego, habiendo recibido a nuestro buen Jesús, se está bien. Me estaba preguntando alguien de qué congregación éramos. ¿Mandé? Y no sé, yo como que había dado por hecho que a lo mejor sí sabían. Somos una comunidad nueva que surgió en Italia y somos benedictinos de la Divina Voluntad. Pero a lo mejor al ratito, Fray Giovanni nos platica un poquito más de eso. Bueno, pues ahora para iniciar nuestro tema, obviamente tenemos ya la intención de estar en la voluntad divina. Solo hagámosla consciente, como acto actual. Nos quedamos en la compañía y en el cuidado materno de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice el tema que nos toca ahorita? Como ustedes saben, en la Biblia no tenemos un dato específico sobre la infancia de María. Cuando aparece ella, solo aparece que el ángel fue mandado a Nazaret, a una virgen, y se llamaba María. María. ¿Recuerdan qué significa el nombre María? En hebreo es tanto estrella como mar. Entonces, en la fe cristiana la hemos llamado estrella del mar. Ambos significados están dentro y fueron queridos por San Joaquín y Santa Ana, pero específicamente fueron queridos por Dios. Recordarán ustedes que Jesús habla a veces en el libro del cielo que el mar, que contiene en sí toda esa abundancia de vida, pero escondida. Fuera de él no se ve más que luz cuando el sol lo ilumina. Y toda la vida la contiene dentro, así que más o menos así es María. Un mar de amor que Dios ha versado en ella, y ella no se afana en mostrarlo. Así que de su infancia por la Biblia sabemos nada. Por donde la fe cristiana empezó a aprender que ella estuvo en el templo es por algunos de los evangelios apócrifos. No todo lo que está en los evangelios apócrifos es falso. O sea, los evangelios apócrifos hay muchos, y en ellos hay cosas que son verdaderas y otras que son simplemente leyenda humana. Pero bueno, encontramos confirmado en
las experiencias de los místicos, que María pasó su infancia en el templo. Y específicamente en los escritos de Luisa sabemos que a la edad de ¿cuántos años? De 3 años, sus padres, que habían considerado que ella era un inmenso don de Dios, un don no pensado, o sea, obviamente no planeado, porque ella llega cuando humanamente no se la esperaban, pero el corazón de ellos seguramente siempre lo anheló. Así que, sabiéndola como un don, pero que pertenece a Dios, que es de Dios, ellos sienten el impulso de devolverlo a Dios. Ellos sienten que ella debe crecer en Dios. Y con un inmenso sacrificio la entregan. Dice la Virgen que sentían que se les arrancaba la vida. Y deben saber que no la volvieron a ver. Según como dice la Virgen María, ella no volvió a ver a sus papás. Cuando salió del templo fue para casarse y sus papás habían ya muerto. Y ella nos habla de cómo su vivir en la divina voluntad le daba fuerza, amor, alegría y paz para vivir todo en la más perfecta calma. Pero eso no anula la perfección de la sensibilidad de María. Ella ha sido la criatura más sensible que haya existido, porque siendo perfecta en todo, su corazón no era una piedra. Su corazón era sumamente blando, vivo. Así que sus afectos eran perfectos. Y ella lo dice, después de Dios, el afecto por mis padres era mi todo. Y ella misma, porque Dios le había permitido ya hacer uso de su razón, sabía el sacrificio que se hacía. Cuando hace 4 años me fui a nuestra pequeña comunidad en Italia, después de haber hecho una experiencia de 3 meses, cuando ya volví para seguir el proceso de discernimiento, porque es un proceso de discernimiento que continúa. O sea, no es así como que te vas y ya tienes la certeza de que va a suceder. Tú vas abierto a la voluntad de Dios. Pero cuando mis papás me llevaron al aeropuerto, después de haber ido y vuelto, uno de los momentos más dolorosos de mi vida fue precisamente ir subiendo las escaleras eléctricas y voltear hacia atrás y ver a mi mamá derretida en llanto. Yo sé que ella me entrega y me ha entregado siempre a Dios, y su más grande deseo es que yo haga y viva la voluntad de Dios, pero eso no quita el dolor que humanamente se siente, y ese dolor humano puede ser vivido divinamente, lo cual no lo destruye, lo transforma, lo llena de amor, y precisamente llenándolo de amor hace que sea todavía más fuerte. Así que bueno, cuando viendo ahí a mi mamá así, y obviamente yo también sintiendo aquello, en una cierta medida, seguramente pequeña, entendía un poquito de este sacrificio de los papás de María y de María pequeñita, pero sobre todo de la despedida de Jesús a su madre en la noche antes de la pasión. Bueno, pues nació María, ahí la tenemos. Sí saben que es María, ¿no? Porque la mamá está un poquito viejita, ¿no? La mamá es Santa Ana, que contempla a su criatura, pero se da cuenta de que en esa criatura hay algo más que solo su hija. Sabemos que María en la tierra es la certeza de que el plan de Dios se cumplirá. Ella es ese
pequeño cielo que viene a la tierra, en la cual está la certeza de que el sol divino podrá surgir y brillar, que es Jesús. Leemos un poquito de lo que Luisa le dice a María en la meditación del libro de la Reina, precisamente cuando María entró al templo. Leámoslo juntos. Mamá reina, heme aquí a tu lado para seguir tus pasos al entrar al templo. Yo como quisiera que mi mamá tomara mi pequeña alma y la encerrara en el templo vivo de la voluntad de Dios, que me aislara de todos, excepto de mi Jesús y de tu dulce compañía. Sabemos que ese ser aislado de todos no significa no quiero tener nada que ver con los demás, sino saber reconocer a Jesús en todo y en todos, y amaré a Jesús en todo y en todos. Y la Virgen le responde, ¿quieres leer? ¿Cuál es tu nombre, verdad? Virginia. ¿Puedes leer? Préstale tu boca a la Virgen. Hija mía, queridísima, cómo es dulce tu susurro en mi oído, al oírte decir que quieres ser encerrada por mí en el templo vivo de la divina voluntad, y que no quieres otra compañía sino la de tu Jesús y la mía. Ah, hija querida, tú haces surgir en mi materno corazón las alegrías de verdadera madre. Y si esto me haces hacer, yo estoy segura que mi hija será feliz. Mis alegrías serán las suyas, y tener una hija feliz es la más grande felicidad y gloria de un corazón materno. ¿Las mamás están de acuerdo con eso? Sí. ¿Cuál es la felicidad de una mamá? Y el más grande dolor de una madre, la infelicidad de los hijos, porque la infelicidad es la ausencia de Dios, porque Dios es la felicidad. ¿Cómo dice ahí la Virgen? Si esto me haces hacer, yo estoy segura que tú, mi hijo, mi hija, serás feliz. Si la hacemos hacer, ¿qué? Hacernos entrar y ser circundados, ¿por qué cosa? La divina voluntad. De repente alguien de ustedes ha sentido ganas de un poco de huir de su estado de vida y hacerse monja o monje. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque sería voluntad de ustedes, no de Dios. Porque el monje, la monja, no sé si lo saben, pero viene de la palabra mónaco, de monos, de quien hace una cosa, mono, uno. Lo que debe ser un monje es una sola cosa: buscar y encontrar a Dios. Así que ustedes pueden hacer de su vida eso, porque eso es lo que hacía María en su vida en el templo y en toda su vida. Buscar la divina voluntad, encontrarla, abrazarla, fundirse en ella, darle vida en ella, multiplicarla y darla a todos. Así que tu monasterio debe ser tu casa. Tu obediencia debe ser a tu estado de vida. Ese debe ser el templo en el que debes encerrarte. Y continúa la Virgen diciendo eso.
pueden rotarse. Ahora escúchame, hija mía. Yo llegué al templo solo para vivir de voluntad divina. Mis santos padres me confiaron a los superiores del templo, consagrándome al Señor. Hace días visité un amigo de un convento, de un monasterio de aquí de México, y él tiene un poco a su cargo la formación de los nuevos que llegan. Y me decía, seguido tengo que recordarles que el entrar a un monasterio no es porque me gusta, porque me siento bien allí, porque encajo bien con los otros, sino porque busco qué quiere Dios. Y bueno, yo sé que ustedes, todos ustedes, si están aquí, es porque eso es lo que buscan, qué quiere Dios. Y darle vida a esa voluntad divina en nosotros. Consagrándome al Señor. Cuando se hace una ofrenda grande a Dios, generalmente es con algún motivo. A veces los motivos los ponemos nosotros con nuestra voluntad humana. Señor, te voy a dar esto, pero tú me tienes que hacer esto y aquello y aquello. Yo sé que la mayor parte de ustedes ya no hace eso. Y ya no le reza a las almas del purgatorio para que nos hagan lo que nosotros queremos. ¿Verdad que no? Muy bien. Pero a veces Dios nos hace sentir el deseo de darle algo porque sentimos que Él lo pide, porque nos quiere Él corresponder con algo. En el tiempo de María había la expectativa de ¿qué cosa? De la venida del Mesías. Así que seguramente esta ofrenda de los padres de María en entregarla al templo era con el deseo de que Dios cumpliera mandando al Mesías. Hace tiempo escuché una cosa curiosa. Ustedes saben que en todo el Antiguo Testamento y en Israel casi la única gloria de la mujer, ¿cuál era? Ser mamá. O sea, en ese entonces, una mujer que no tenía hijos no cumplía con su naturaleza. ¿No se les hace curioso que María, mientras que en ese entonces todas las doncellas querían ser mamá, y sabiendo que el Mesías estaba por venir, seguramente giraba un poco el sueño de ¿y quién va a ser la mamá? Así que todas soñaban, ¿y si yo fuera la madre del Mesías? Y en ese preciso contexto, a la pequeña María se le ocurre, pues yo sacrificaré mi maternidad, prometiendo no conocer varón. Ella renuncia a la maternidad, a todo lo que humanamente podría haber deseado. ¿Y cómo le corresponde a Dios? O sea, ella renuncia a todo lo que humanamente es honor, a todo lo que naturalmente se aspira con toda justicia y derecho. Y Dios la hace su madre. El ejemplo más perfecto de cuando por amor se pierde todo, se lo encuentra en una medida impensable y divina. Ella hizo este sacrificio específicamente para apresurar la venida del Mesías, porque ella, como ella misma lo dice en el libro, jamás había pensado que ella pudiera ser la madre. Era tan absorta en Dios y en la grandeza de su Dios que no tenía tiempo para considerar que no había
ni siquiera remotísimamente en la humanidad una criatura más bella y más santa que ella. Nosotros apenas adquirimos un pequeño grado de virtud, ya, ¿cómo me siento bien? Ella no tenía un instante para mirar a su propia perfección, que la tenía, pero que era del fiat divino obrante en ella. Precisamente por eso obraba el fiat en ella, porque no se detenía a mirarse. Así que en María encontramos la perfección de las 3 virtudes teologales. Si las conocen, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y precisamente su estancia en el templo, o sea, ella estuvo siempre llena perfectamente de estas 3 virtudes divinas. Teologal significa divino. Pero su estancia en el templo manifiesta de modo específico una de ellas. ¿Qué hacía María en toda su vida antes de concebir al Mesías? Esperarlo. Esperando conocer a aquella que sería afortunadamente su madre para servirla. Esa era su esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Incluye la confianza, es una virtud, como decíamos. Causa paciencia, en ella hay certeza. ¿Sí saben cuál es el lema del jubileo? ¿Sí saben que estamos en el jubileo, verdad? Peregrinos de esperanza. En San Juan de los Lagos, que es la sede de mi diócesis, siempre ha estado ese lema allí: bienvenido peregrino de esperanza, peregrino de paz. Pero toda mi vida la palabra esperanza me parecía una palabra bonita, pero sin mucha sustancia. Me parecía como un sinónimo de, ¿cómo se llama? De optimismo. Pero en este año he debido meditar sobre la esperanza, y un poquito mientras meditaba en ella entré en crisis. Porque me di cuenta de qué cosa tan grande es y qué poco yo la consideraba. Y me preocupé. Primero que todo, la esperanza es don divino. Como las 3 virtudes. Es algo que proviene de Dios. Es suya y nos la participa. Y antes de seguir viendo en sí qué es la esperanza, hay un salmo en el que el salmista hace esta pregunta: ¿y ahora qué espero, Señor? Yo he seguido, como saben los religiosos, parte de nuestra oración como miembros de la iglesia es la liturgia de las horas, que son los salmos, que son palabra divina y están llenos de vida divina, aunque a veces de modo un poco misterioso. Esta frase seguido me acompaña cuando empiezo a orar, cuando estoy ante Jesús. O sea, cuando mi mente está un poco volando en todo lo que me falta hacer, en lo que me gustaría, en lo que no me gusta, me detengo en esta frase: ¿qué espero, Señor? Aquello. Sí, me gustaría, pero... Y la siguiente frase es esta: en ti está mi esperanza. Lo que espero eres tú. Lo que deseo eres tú. ¿Y tú qué esperas?
Siempre estamos anhelando algo que nos aumente la felicidad, algo que nos saque un poco de la fatiga, de la dificultad, de la confusión, algo que nos haga felices. Y miren con qué responde Jesús a ese deseo nuestro. ¿Pueden leer lo que dice Luisa? Después de esto, Creo que se apagó el micrófono. Si quiere, pegue un poco más los labios. Después de esto, me ha hecho ver su corazón, y dentro tenía 3 globos de luz distintos, que después formaban uno solo. Y Jesús, volviendo a hablar, me ha dicho: ¿Dónde estaban estos globos? ¿En el corazón de quién? De Jesús. Es algo de allí, es de Jesús. Dentro del corazón de Jesús. Y Jesús le dice: los globos de luz que ves en mi corazón son la fe, la esperanza y la caridad que traje a la tierra para hacer feliz al hombre sufriente. ¿Qué es lo que hace feliz al hombre que sufre? No la ausencia de los dolores, sino este regalo de algo que está dentro de ese corazón dulce y lleno de amor de Jesús, y que Él nos lo transmite, y entonces recibimos la posibilidad de ser felices de su misma felicidad. ¿Y cuáles son esos 3 dones? ¿Cuánto los cuidas? ¿Cuántos los tienen? ¿Cuándo los recibieron? Muy bien, en el bautismo. Esperemos que no estén muy escondidos en el fondo de nuestro corazón. Hay que darles libertad. Ofreciéndoselos en don. Ahora, también a ti, de ellos, quiero hacerte un don más especial. O sea, lo que de Dios recibiremos es siempre en estos 3 dones. Veamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Las virtudes teologales. ¿Saben qué significa virtudes? Sí, son regalos, pero como tal la palabra virtud, ¿qué significa? Las virtudes cardinales y humanas quizás sean hábitos, pero las teologales no son hábitos. La palabra virtud como tal quiere decir fuerza. Así que las virtudes teologales son 3 fuerzas divinas, 3 potencias de Dios que nos comunican. Son suyas y nos las comunica. No son tanto el fruto de estas 3, no son fruto del esfuerzo humano, son don divino. ¿Y para qué sirven? En rojo, leámoslo. Adaptan las facultades del hombre. ¿Cuáles son las facultades del hombre? Inteligencia, memoria y voluntad. Entonces, estas virtudes divinas, teologales, leamos, adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. ¿Creen que sean necesarias para vivir en la divina voluntad? Precisamente en ellas y solo en ellas reside el don de la divina voluntad. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Pero ojo, ¿saben qué significa referir? Viene del griego
y significa llevar, pero el fiel significa llevar, pero el rey inicial significa llevar una y otra vez a Dios. Así que estas virtudes divinas eran precisamente aquello que en María, que estaba animada por la voluntad divina, la hacía siempre poder acceder al abrazo de la Santísima Trinidad. Siempre la llevaban y bueno, luego la devolvían, si recuerdan. Y continúa el catecismo diciendo: disponen a las criaturas ¿a qué? Vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto, o sea, finalidad, a Dios, uno y trino. Y luego son infundidas ¿por quién? Por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos, o sea, como Jesús, porque el Hijo de Dios es Jesús. ¿Se fijan cuán sumamente importantes son? Y bueno, una cosa curiosa que me di cuenta mientras meditaba en ellas: el Padre, en la tradición cristiana, seguido es relacionado a la fe, el Hijo a la esperanza y el Espíritu Santo a la caridad, al amor. Pero fíjense arriba, el Padre que está representado en la fe, pero la fe ¿en dónde obra? ¿Y la inteligencia de quién es sede? Lo encontramos en el libro del cielo. Y luego el Hijo, que la virtud teologal que más le corresponde, que es la esperanza, pero la esperanza ¿en dónde se enfoca? Y en la memoria ¿quién recibe? Y el Espíritu Santo, que es en sí la caridad específicamente ¿en cuál potencia obra? Pero la voluntad es el lugar donde reside. ¿Se fijan que Dios ha creado en nosotros un círculo continuo de vida divina? Porque en las tres divinas personas ninguna de ellas se queda encerrada en sí. Todo en ellos es hacia el otro, y hacia el otro, y hacia el otro, y la plenitud y la felicidad del uno está en el otro. Qué bella imagen ha hecho de Dios, imagen viviente de esto en nosotros, ¿no? Ahora vamos a ver específicamente, porque estábamos hablando de las tres virtudes teologales, pero ahora vamos a pasar específicamente a la esperanza. ¿Alguien que nos lo lea? La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Gracias. Por medio de esta virtud, ¿a qué aspiramos? Al reino de los cielos y a la vida. ¿Y qué es el don de la divina voluntad? Sino el reino del cielo en la tierra y la vida divina en nuestras almas. ¿Ustedes quieren vivir en la divina voluntad? Sí. ¿Qué tanto mantenemos encendida la esperanza? Porque a veces, sintiendo el enorme peso de nuestra miseria, de nuestra fragilidad, decimos: ay, sí, el don, pero lo siento cada vez más lejos allá y yo cada vez más acá. A veces pasa eso. Y es bueno. Pero se requiere un cierto remedio.
Es bueno sentir que podemos nada, pero por cuanto lo sentimos, tanto más hay que arrojarnos en los brazos de nuestro amoroso Padre para que Él nos dé ese don. Por la esperanza deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza la vida eterna, pero también aquí en la tierra. Y las gracias para merecerla. ¿Saben? La palabra esperanza la recibimos pues del lenguaje del pueblo de Dios, que es el hebreo. Y en ese lenguaje los conceptos son muy prácticos, muy básicos. ¿Saben de dónde viene la palabra esperanza? Que no recuerdo cómo se dice en hebreo, pero... ¿no? ¿Más? En hebreo, la palabra con la cual ellos lo expresan, que no la recuerdo, pero el significado sí, es una cuerda fija, o sea, tensa, entre dos puntos. Una cuerda que tiene un punto en el cual está amarrada y está tensa hacia el otro punto. Para ellos, para los hebreos, esto era la esperanza en Dios, una especie de cuerda interior que estaba firmemente anclada en Dios y los mantenía perfectamente unidos a Él. Para ellos esto era la esperanza, pero una cuerda tensa que no solo te deja allá abajo, sino que te va llevando con la fuerza de quien está arriba y jala hacia Él. Es mucho más profundo y bello de lo que en español podemos entender. Así que la esperanza es este vínculo entre el cielo y la tierra, entre Dios y tu alma. Por eso en Él reside el don de la divina voluntad. Nos dice San Pablo, la esperanza no defrauda. Pero podría entenderse a la esperanza que Dios nos da, no le pasa lo que está a punto de pasar con esa cuerda. No se rompe, no te suelta, no te caes. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios, el suyo propio, ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esta cuerda divina tiene la fuerza suficiente para sostenernos y llevarnos a la vida divina, a la plenitud de la vida divina. Y San Pedro nos dice una cosa curiosa. Vamos a seguir jugando un poquito con el significado de las palabras en hebreo, porque San Pablo, San Pedro, todos los apóstoles son hebreos. Las palabras con las cuales Jesús se comunicaba con ellos eran el lenguaje de ellos. Y en ese lenguaje las palabras tienen significados que nosotros en español no tenemos. Así que vamos a ver un poco de qué habría podido decir San Pedro con esta frase. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su grande misericordia
¿Saben de dónde viene en hebreo misericordia? En latín, la palabra misericordia quiere decir un corazón que se inclina a la miseria, pero esa es una interpretación del latín, no es del hebreo. En el hebreo es la misma palabra que se usa para describir el seno materno, el útero de una madre. En hebreo la misericordia no es solo un tipo de lástima o compasión por quien es miserable, sino lo que experimenta la madre por el fruto de sus entrañas. Así que cuando San Pedro dice esto, está hablando del seno de Dios Padre. Recordarán que Jesús dice que Él está en el seno del Padre. ¿Recuerdan, verdad? Él vive siempre allí. Y nosotros, queramos o no, también. Pero gracias a la obra de Jesús, nos permite retomar nuestra vida en el seno del Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su grande misericordia, en sus entrañas, en su seno divino, nos ha reengendrado, porque allí fuimos creados. Con nuestra voluntad un poco nos arrancamos de allí, pero Jesús nos invita a renacer desde allí y nos vuelve a dar vida allí en Él, para una esperanza viva. ¿Qué decíamos que en hebreo significa esperanza? Una cuerda. Y si le ponemos cuerda viva, ¿a qué les puede hacer pensar? El cordón umbilical. ¿Habrá una especie de cordón umbilical entre el padre y sus hijos? Claro, la naturaleza humana, como Jesús le explica a Luisa, y como ya se sabía desde antes, es imagen de Dios. Dios ha diseñado nuestra naturaleza, su funcionamiento, su desarrollo para manifestar algo de lo divino. Así que, si Dios determinó que la vida comenzara en el vientre y dependiera absolutamente del vínculo vivo con la madre, ¿qué nos muestra eso? Que hay un vínculo viviente, un cordón vivo, del cual Él nos quiere dar todo. ¿Qué tanto dejamos que este cordón umbilical, que es nuestro origen, nuestra vida, fluya en nosotros? Ese cordón umbilical que, como vemos, es la esperanza, pero a fin de cuentas es el don de la divina voluntad, que nos transmite la vida divina. Permítanse un momento para sentir, tener conciencia y experiencia de estar en el seno del Padre con Jesús. Independencia total, pero en seguridad completa. Deja de tener apretado y cerrado ese cordón y dale libertad de fluir en ti con su vida divina. ¿Y cómo ha sucedido esto? Dice ahí San Pedro. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesús, que como cordón umbilical desciende en la muerte de la vida humana, de nuestra voluntad humana, llevando de nuevo la regeneración de la vida divina, resucitando en nosotros.
para una herencia que no puede corromperse, ni mancharse, ni marchitarse, y que está conservada en los cielos. ¿Una herencia de qué tipo? De cielo. San Pedro que había escuchado a Jesús, sabe que hay una herencia de cielo que el Padre tiene para sus hijos. Y es la vida divina. Para vosotros, los que por el poder de Dios sois guardados mediante la fe, para la salvación que está a punto de manifestarse en este último tiempo. ¿Ese eres tú? Y estamos en el seno de la Trinidad. Allí nos crearon. Solo que a veces hacemos como aquel cuento que dice un gemelo al otro en el vientre de la mamá. Oye, ¿pero existe la mamá? Yo no la he visto. Así vivimos. Dependemos absolutamente cada instante de Él y decimos, pero ¿dónde estás? Solo es abrir las puertas del interior y darle libertad, decirle, sí, papá, sí, Jesús, sí quiero tu don, o sea, a ti que te regalas a mí. Imagínense el niño en el vientre de ustedes, mamás, si hubiera podido hacer uso de razón en ese entonces, diciendo, pero es que yo no merezco, no quiero porque no merezco, no merezco, yo soy muy pequeño, soy todo deforme. ¿Qué diría la mamá? De no ser porque lo quiere tanto, le daría casi. Obviamente no, pues, pero es tanta la estupidez de un razonamiento así que se lo merece. ¿Qué tenemos nosotros que hayamos merecido? ¿Por qué nos afanamos tanto en convencer a Dios de darnos algo que Él es quien lo quiere dar? Y que si falta la presencia de ese don en nosotros es solo porque nos falta confianza y abandono y conocimiento de cuánto Él nos ama. Y queremos hacer nosotros por nuestras fuerzas. Y lo único que hacemos es el ridículo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, la soberbia siempre está allí como el más grande y el más imperceptible de los peligros. Porque la soberbia es autosuficiencia, a veces incluso sin darse cuenta. Por eso nuestra pequeñez, de la que nos hablará más adelante Giovanni, es tan necesaria y nuestra sensación de ser incapaces. Un día Luisa estaba allí presente su confesor y Luisa, se da cuenta de que está presente el confesor aunque ella esté en éxtasis y dice, Jesús, pero ¿por qué tenía que venir ahorita el confesor? Y Jesús le dice, déjalo que esté conmigo, deja que disfrute de mi presencia mientras estoy contigo. Y Jesús hacía esto, entonces parecía que le participaba la fuerza divina al confesor, diciéndole, la vida de Dios en el alma es la esperanza. ¿Se fijan cómo es tanto más que un simple entusiasmo, optimismo? Ay, sí, estarán bien las cosas. No. La vida de Dios en el alma
es la esperanza. Y por cuanto esperes, está hablando al Padre, pero ahora nos lo dice a cada uno, y por cuanto esperes tanto de vida divina, contienes en ti mismo. Tanto de vida divina agarras y conservas en ti. Y así como la vida divina contiene potencia, sabiduría, fortaleza, amor, todo eso que en la vida humana no hay. Y más, así el alma se siente regada por tantos arroyos, por cuantas son las virtudes divinas. Si ven cómo el cordón umbilical se derrama en tantas pequeñas venas por las cuales pasa la vida. Y la vida divina crece siempre en ti mismo. Pero si no esperas, si habíamos dicho que la esperanza es un don divino, de todos modos depende en una cierta medida de cuánto la criatura se queda agarrado a la cuerda, en el lenguaje de la cuerda. Toda la fuerza de la cuerda no depende de quien la agarra abajo, depende del que está arriba. Y él mismo comunica la fuerza para estar ahí sostenido, pero toca la voluntad de la criatura hacer el fiat. No quiero, pero este fiat que es desconfianza de sí y apoyo y confianza en su fuerza. Pero si no esperas, si no mantienes ese vínculo de amor con tu fiat, en lo espiritual, y por lo espiritual pasará también a lo corporal, la vida divina, ¿qué decía arriba que contiene la vida divina? Potencia, la fuerza, sabiduría, eso que tanto nos falta a veces. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo se va? Fortaleza, amor. Entonces, si no esperas, la vida divina se irá consumiendo hasta apagarse del todo. Por eso, espera siempre. Parece que Jesús suplica: no cortes el cordón umbilical que te une a nosotros. No lo aprietes, no le hagas nudos. Dale libertad. Oh Dios, ¿de qué haces eso? Nos dice San Pablo esto. Bueno, y él cita a Isaías: aparecerá la raíz de Jesé. Y la raíz de Jesé es María, descendiente de Jesé, que es el papá del rey David. Tanto María como José son descendientes de David. Y él que se levantará para gobernar, o sea, para reinar entre toda la humanidad, las naciones. Y en él esperarán las gentes. En él, esperar es algo que se hace saliendo de una situación y poniéndose en otra. Ponerse en Jesús, ponerse en el seno de Dios y en él recibirlo todo. Y continúa diciendo: el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por la virtud, la fuerza del Espíritu Santo. ¿Todo eso es vigente en la divina voluntad? Sí. Absoluta y plenamente.
Y bueno, aquí había pensado leer un poco de lo que la Virgen dice de su estancia en el templo, pero mejor se los dejo de tarea. Sí, porque hay otras cosas que quiero ver. Y eso ustedes tienen su libro, así que pueden agarrar su libro de la Reina y ir al apartado donde la Virgen habla de su estancia en el templo. ¿Qué día es? Hoy. No me acuerdo. Una pregunta, Fray. Sí. Yo lo empecé a leer hace unos meses y no era mayo. ¿Por qué recomienda que en mayo se lea? Porque es el mes de María. Pero no importa. Pero siempre es tiempo de María. Sí. Entonces, fíjense una particularidad de la Virgen María. Dice, esto sucedió, está hablando Luisa, de lo que a veces experimentaba, de ese sentir el peso de toda la existencia humana encima, y el sentirse nada e incluso a veces abandonado por Dios. Y Jesús le responde, esto sucedió en mi mamá y en mi misma humanidad. Cuántas penas, cuántos estados de las almas, nuestros estados, estaban concentrados en nosotros. Y nosotros que le decimos a veces a Jesús, María, es que tú no me entiendes. Creo que en la Divina Voluntad ya lo podemos, pero a veces lo sentimos, como que no nos entienden. Mientras que todo está concentrado en ellos, todo lo que hemos vivido y viviremos. Dice, mi querida mamá muchas veces quedaba en el estado ¿de qué? ¿Qué significa eso? Cuando no se ve y no se siente nada. Jesús lo dice, que su mamá, llena de gracia, como él también en la cruz, se llegó a sentir en ese estado de no siento nada, así como de lo que de Dios debería venirme, pero creo, confío, me abandono en este Dios que ahora no veo y no siento. La Virgen, dice Jesús, quedaba en el estado de pura fe. No por ella, sino para nosotros, para sostenernos a nosotros, para ser madre de esperanza. Y mi gimiente humanidad quedaba como triturada bajo el peso enorme de todos los pecados y penas de todas las criaturas, pero mientras sufría quedaba con el dominio de todos los bienes opuestos a esos pecados y penas de las criaturas. O sea, obtenía todo eso y dice, y mi amada mamá quedaba reina de la fe, de la esperanza y del amor, dominadora de la luz y tanto de poder dar, regalar fe, esperanza, amor y luz a todos. ¿Se recuerdan que en las letanías fue añadido por el Papa Francisco un título que tiene que ver con esto? ¿Cuál? Madre de Esperanza. Pero con amarillo, San Pablo llama a Dios ¿cómo? O sea, no solo el Dios que nos da esperanza, sino ese Dios que en sí mismo, como cualidad suya, tiene y es esperanza. Hemos hablado de lo que en nosotros debe ser la esperanza. Hemos hablado un poquito de la esperanza de María, porque en esta esperanza María vivió todo su tiempo, antes de la venida de Jesús, pero aún después. Después era esperando el pleno cumplimiento de la obra de Jesús, y esa esperanza de María continúa ahora, anhelando el triunfo de la divina voluntad. Pero ¿cuál será la esperanza en Dios? Dios puede tener algo de esperanza. El Dios de la esperanza. Sí, Él es la esperanza, pero ¿hay en Él
algo que espera. Ya en el Evangelio lo encontramos. ¿Qué hacía ese padre? Anhelar el regreso ¿de cuál hijo? Del hijo bueno, virtuoso, santo, humildísimo. Del hijo miserable, ingrato y rebelde. Nos dice que siempre estaba mirando. Y cuando ve que viene, así sucio, feo, ¿qué hace? Le corre al encuentro. ¿Y qué más? Dice, se le echa al cuello y lo besa efusivamente. Eso es lo que hace Dios no solo cuando un pecador regresa, que somos todos, sino cada instante que le decimos: Jesús, yo quisiera vivir en tu voluntad. Ese pequeño acto de querer volver, Dios Padre ve a su Hijo que regresa y se le conmueven las entrañas. ¿Por qué se le conmueven las entrañas? Porque se abre de nuevo el flujo del cordón umbilical, que nunca se rompió, pero que la rebeldía del Hijo decía: aquí hago yo y vivo yo con mi voluntad. Pero en cuanto el Hijo se vuelve al Padre, se le conmueven las entrañas al Padre, porque empieza a fluir el río de su amor y de su vida de nuevo a reengendrar el Hijo. Dice, la divinidad al crear las criaturas hace como un padre que manda a sus hijos para su bien. Uno a un país, otro a otras tierras, quien para hacerlo navegar en el mar, y quien a un punto cercano y quien a uno lejano, dando a cada uno un trabajo que hacer. Pero mientras los manda, espera con ansia su retorno. Está siempre vigilando para ver si vienen. Si habla de los hijos. Si ama, su amor corre a los hijos. Sus pensamientos vuelan a los hijos. Pobre padre, se siente en la cruz porque ha mandado a sus hijos lejos de él. Pero precisamente es solo en esa lejanía que los hijos aprenderán cuánto su padre es capaz de amarlos incondicionalmente, inmerecidamente. Y suspira más que la propia vida a su regreso. ¿Suspira más que qué? Y si jamás sea, no nos ve regresar a todos o en parte. Él está inconsolable, llora y emite gemidos y gritos de dolor hasta arrancar lágrimas aún a los más duros. Y solo entonces está contento cuando los ve regresar a todos a su regazo paterno, para estrecharlos a su seno, que arde de amor por sus hijos. Oh, cómo nuestro Padre Celestial, más que Padre, suspira, arde, delira por sus hijos, porque habiéndolos dado a luz de su seno, espera su regreso para gozárselos en sus brazos amorosos. ¿Ven el lenguaje del seno del Padre? ¿Y qué se dedicaba la Virgen María a hacer? No solo esperar. Existe en la Iglesia Católica el término esperanza activa. No es un solo me siento y espero. La Virgen era toda esperanza activa, o sea, ella, conservando ese vínculo con la divinidad, sabía que ese vínculo era totalmente alargable, así que con el amor divino que poseía, abrazaba a todos nosotros en su regazo
y ella nos llevaba a la Trinidad. Y haciendo así, hacía que estuviera en movimiento y en flujo continuo el amor divino entre las criaturas y el Creador, hasta formar perfectamente esa especie de camino por la cual puede descender el Verbo divino. Su esperanza no era un me siento y me cruzo de brazos. Totalmente divinamente activa. La nuestra debe ser así, con todos nuestros actos, pero también con todos nuestros hermanos. Y termina Jesús diciendo esto: y es propiamente esto el reino del fiat supremo, el regreso de nuestros hijos en nuestros brazos paternos. Y por eso lo suspiramos tanto. Para terminar, ¿ven esa imagen? ¿Qué hay allí en esa imagen? ¿Qué es? ¿Quién es? El de la aureola del centro, ¿quién es? ¿Es Jesús? ¿Es Jesús? O sea, esta imagen es un juego entre la imagen del hijo pródigo y la realidad que sucede en el cielo. Jesús es ese amor del Padre que va en busca de los hijos, que desparrama todos sus bienes con quienes no merecemos nada y que se deja incluso matar, y es el hijo muerto que regresa al Padre llevando a los hijos vivos. Por eso el hijo que está allí tiene las llagas en el costado y en las manos. Así que Jesucristo, nuestra esperanza, Él es esa cuerda extendida entre el seno del Padre, que se alarga del seno del Padre para llegar a los rincones más remotos de nuestras vidas y rellevarnos a la vida divina. Así que vivamos en la esperanza. ¿Ok? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, pues muchas gracias por este hermoso tema. Tenemos nada más 10